que yo tengo que irme a trabajar a 4.000 metros de altura. Yo estoy sano, estoy bien. Mi hemoglobina está en 13. Está normal. Pero voy a subir a 4.000 metros de altura. Porque puede estar un año allá. Entonces, ya mi mecanismo de homeostasis ya no va a funcionar. Ahí va a empezar a haber otros cambios ya más persistentes que van a generar ya no modificaciones fisiológicas, sino puede generar ya modificaciones orgánicas, tisulares. Y ahí ya no hablo de homeostasis, ahí yo hablo del otro término que se conoce como la alostasis. Entonces ya estamos en otro mecanismo, donde las células poseen múltiples mecanismos para detectar cambios ambientales y responder a propaganda. La pérdida de esta capacidad homeostática marca el inicio de un proceso patológico. Entonces, ¿qué pasa, doctor Corrales, si yo subo a 4.000 metros de altura? No me falta aire. Te va a faltar oxígeno, vas a hacer un estado hipóxico, Una compensación. pero vas a tener una respuesta de compensación. Se eleva la hemoglobina. Voy a elevar mi hemoglobina, mis eritrocitos se van a multiplicar y voy a tener una policitemia, un aumento de la cantidad de glóbulos rojos. Pero no estoy enfermo, pero ya se elevó. De repente me tomo mi hemoglobina, tengo 16, 17. 20. Está aumentado, pero es una respuesta. Es una respuesta a un estímulo que se está dando. A eso le llamamos la alostasis. Modificaciones de adaptación. Tengo que ya adaptarme. Doctor, ¿y esto cómo se conoce? Esto se conoce como acomodación. Y esto sí son adaptaciones. Las acomodaciones son cambios bioquímicos, fisiológicos sin generarle alteración estructural. Hasta ahí lo entendemos, ¿cierto? Pero aquí ya no. Aquí yo ya tengo que adaptar. Ya tengo que modificar mi estructura tisular para soportar estos cambios. Y ahí ya viene unos mecanismos que pueden depender del estímulo, de ese estrés que ya me generó agotamiento. Ya me agotó. Mi cortisol ya no puede soportar, entonces no queda más que cambiar mi estructura corporal para adaptarse. Entonces, va a depender de la naturaleza del estímulo, de la intensidad, de la duración, del tipo de agresión. Y como cuando yo voy a abordar a un paciente que ha sufrido una agresión química, eléctrica, infecciosa, biológica, lo que usted quiera, tengo que preguntarlo. ¿Qué tan fuerte es el estímulo? ¿Cuánto tiempo ha durado? Si es que ha sido un objeto contundente, un objeto corrosivo, un estímulo eléctrico, todo eso lo tiene que pensar. Porque de eso va a depender de cómo yo voy a establecer el grado de daño. También el estado celular. Imagínense un paciente que es diabético, un paciente dislipidémico, un paciente inmunodeprimido, no va a responder bien.
¿No es cierto? Y la reserva, la capacidad de adaptarse. Nosotros por ejemplo tenemos una capacidad respiratoria, una reserva respiratoria, tanto para inspirar como para expirar. Tenemos una reserva hemodinámica que lo sacamos cuando ya estamos en el pulmón. Entonces todo eso yo tengo que preguntar, examinar a un paciente para ver estos tres elementos que me van a generar un mecanismo de adaptación. ¿Qué adaptaciones son comunes? Una de ellas es lo que lo conocemos como la hipertrofia. Imaginemos que el doctor Corrales pues, tiene que subir todos los días 10 pisos desde abajo, todos los días. Entonces, va a ser un trabajo muscular. O se mete al gimnasio a hacer pesas, entonces va a tener más esfuerzo. O de repente cambia de trabajo y tiene que cargar pues 50 kilos todos los días, ¿no es cierto? Entonces va a ser un trabajo muscular al cual no ha estado habituado. Eso le va a generar modificaciones. Una de las modificaciones viene a ser lo que se llama la hipertrofia. Es el aumento del volumen celular que se van a dar en aquellos tejidos que no tienen capacidad de multiplicarse. No le queda más que agrandarse. Esa es la hipertrofia. Doctor Corrales, ¿cuáles son los tres tejidos que no tienen capacidad de reproductividad, de replicarse? Tejido nervioso. El sistema nervioso, la neurona no se puede. ¿Puede aumentar las ramificaciones dendríticas? Sí. Uno que estudia 8 horas, el otro que estudia 20 horas, aumenta sus ramificaciones dendríticas, pero el número de células no se va a modificar. Entonces el tejido nervioso no puede replicarse. Tejido muscular. El músculo. El músculo tampoco puede dividirse, no entra en mitosis, ya queda en su ciclo cero. Y el tercer tejido, el tejido esquelético, el hueso, el hígado. El hepatocito en el 90% no puede replicarse. Necesita factores de crecimiento que sí podrían hacerlo crecer. Pero potencialmente puede quedarse ahí. Son los tres tejidos en los cuales podemos encontrar hipertrofia. Hipertrofia, aumento de volumen celular. Pero si es que esos estímulos van a actuar sobre células que sí tienen capacidad de multiplicarse, las mucosas, los endotelios, tejidos glandulares, sí pueden tener capacidad de multiplicación. Entonces esos estímulos pueden hacer lo que aumenten el número, y a eso le llamamos la hiperplasia. El tejido epitelial, ¿cada cuánto tiempo se renueva nuestra piel? Pregunta de examen del ciclo. ¿Ah? Claro. Entre 24 y 28 días cambiamos de piel. Se descambia y se va y aparece nuevo. Entonces sí tiene capacidad de multiplicación. La mucosa digestiva, ¿cuánto tiempo demora en repararse? ...72 horas. El glóbulo rojo, doctor.
120 días. ¿Cada qué tiempo se va renovando? 120 días. ¿No es cierto? Vamos cambiando, no tenemos la misma sangre. No. ¿No es cierto? En esos tejidos puedo tener este proceso de hiperplasia. Mayormente las hiperplasias se pueden acompañar de hipertrofia, pero no una hipertrofia que vaya con hiperplasia. Con hiperplasia se puede ir con hipertrofia. Algunos tejidos, cuando limitan su oxigenación, su estado nutricional, su funcionalidad, empiezan a retraerse. No le doy buenas proteínas, se empieza a consumir. Hay un principio fisiológico que decimos la pulsión hacia el órgano. Si ese órgano no funciona, se va a atrofiar. Si no camina, se hace el sedentarismo, está con el celular 5 horas, ¿no es cierto? Y ni se mueve, sus masas musculares van a disminuir. Si que tienen una fractura y le inmovilizan, no lo van a mover. Después de 3 o 4 semanas le sacan la fécula, le quitan los clavos y van a ver que ese brazo está adelgazado. Ha habido una atrofia porque no se ha usado. Entonces, en esos casos, el tejido todavía está vivo, pero disminuido en cuanto a su consistencia. A eso le llamamos nosotros la atrofia. Y miren cuántas causas de atrofia tenemos. Las causas pueden ser muchas, ¿no? Pero la más frecuente es por falta de trabajo, atrofia por desuso. Si ustedes no están activando su cerebro, ¿ah? Viene a clase y se duerme, ¿no es cierto? Entonces no está trabajando, ¿no es cierto? Entonces por desuso yo puedo tener que algunos órganos entren en convulsión. Si que tengo una parálisis por degeneración, que es una de las atrofias más severas que uno tiene. Y obviamente pues por falta de oxigenación, por falta de nutrientes, por algunos otros estímulos que lo van a estar regulando de tipo neurológico. Genéticamente puedo tener también un problema de atrofia. Cuando la programación nos lleva a un límite en el cual ya empieza las células a perder capacidad de replicación y empiezan a trabajar. Hay otros términos que lo vamos a utilizar. A veces utilizamos el término displasia. Doctor Corrales. ¿Ha escuchado ese término o no? Sí, pero de cadera. Displasia. Displasia de cadera, dicen, ¿no? No hay un desarrollo. Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? Mis células que están hiperplásicas, es decir, que tienen capacidad de multiplicarse, empiezan a multiplicarse, pero empiezan ya a tener lo que se llama la atipia. Siguen produciendo las células tejido óseo, me siguen formando células glandulares, pero ya son diferentes. Entonces, ahí hablamos de un tejido displásico. A las mujeres ya hacen constantemente pues, sus controles de Papá Nicolau. Cada año el doctor entra con su hisopo, le saca para ver si esas proliferaciones de sus células endometriales no empiezan a modificarse.
Y si empieza a modificarse, hacemos displasia. Ese ya es un riesgo, porque en algún momento ese tejido se puede volver neoplasia. Entonces, cuando yo tengo hiperplasia, hay que controlar ese tejido, porque por ahí empiezan a generar deformaciones. ¿Pero por qué empieza a crecer ese tejido? Porque hay factores de crecimiento que van a actuar sobre el ADN y lo van a modificar. Y ese es el riesgo, que por ahí genere una deformación y empiece a formarme otro tipo de célula. Y el otro término que hay que tener en cuenta es la metaplasia. La metaplasia viene a ser una modificación del fenotipo de la célula. Es decir, mis genes, y eso se llama genotipo, me programan para hacer células mucosas. Estoy programado así. Entonces mi epitelio bronquial, mi epitelio esofágico, está programado para formarme este tipo de tejido. Pero si es que este paciente es un fumador, ¿qué va a pasar con la mucosa respiratoria? Se va a engrosar. Ya no va a tener la forma glandular, ya no va a tener sus cilios, ya no va a haber moco y se va a transformar en un epitelio escamoso. Ya no tiene la forma, el fenotipo glandular cambió a un fenotipo escamoso. O si esta persona es vomitadora, vomita y todo su pH ácido sale en contacto con la mucosa esofágica, esa mucosa esofágica va a corroerse y en vez de ser un tejido glandular se vuelve escamoso. El esófago de Barré se transformó. Para que se transforme de aquí a acá, ha tenido que modificar su expresividad genética, ¿verdad? Altamente riesgoso para que se transforme en una neoplasia. Entonces, cuando tenemos tejidos displásicos, cuando tenemos tejidos metaplásicos, hay que pedir biopsia, hay que tener controles periódicos porque puede malinizarse esto. En la displasia, el tejido sigue siendo el mismo. Es decir, siguen siendo glandulares, pero ya no tienen la misma forma. De repente este músculo ya no está pasando, no está arriba. Pero sigue siendo el tejido glandular, no se ha modificado. En la metaplasia sí se modifica. De glandular se pasa a escamoso. Esa es la diferencia. Hay otro término de las adaptaciones que llamamos también la distrofia. La distrofia muscular. ¿Qué sucede? Hay una atrofia, pero el músculo no se consume, el músculo no pierde el volumen, al contrario aumenta. Lo que tiene distrofia muscular de Duchenne, su músculo se consume rápidamente, pero se infiltra de fibrosis, de tejido conjuntivo y hace aumentar el volumen. Y aparentemente estos individuos están musculosos, pero no tienen fuerza. Entonces es una pseudo hipertrofia, a eso se le llama la distrofia. No hay tejido, pero el conjuntivo lo hace que tenga una nueva apariencia. Hasta ahí tenemos adaptaciones. Entonces, este estrés que fue fisiológico